Bendito sea el Señor. Estamos de regreso para poder impartir la palabra del Señor. Y le quiero invitar que vaya al libro de Ezequiel. Vamos a ir al Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, capítulo 47. Estaremos dando lectura desde el versículo 3 al 9. Bendito sea Cristo para siempre. El libro de Ezequiel. Ezequiel 47. Versículos 3 al 9. Y vamos a estar predicando bajo el título: todo aquel que entrare en el río de Dios vivirá. Gloria a Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 al 9, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Oramos al Señor. Bendito Padre, mi buen Señor, damos gracias en esta noche por esta palabra, Señor. Su palabra ha sido leída. Esta ocasión, esta oportunidad ya corresponde la exhortación, mi Dios. Ruego en el nombre de Jesús su respaldo, la guía del Espíritu Santo. Concédame, Padre, el denuedo, la autoridad, mi Señor, del Espíritu Santo. Que no sea palabra de hombre, una palabra de Dios, con sazón del cielo, con respaldo, con unción, Señor. Que en esta noche podamos abrir nuestros oídos para escuchar atentamente y de cerca esta palabra, Señor, palabra que confiamos que hará su obra en nuestros corazones. Mis hermanos que están en sintonía, Señor, bendígales a través de esta palabra, Señor, que mientras se predique esta palabra, usted pueda extender su brazo de poder, Señor, y haga sanidades, prodigios, pueda libertar al cautivo, Señor, en esta noche. Le damos gracias por su palabra, gracias por su bendición, gracias por su presencia. La gloria es para usted, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, el título de esta palabra: todo aquel que entrare en el río de Dios vivirá. Todo aquel que entrare en el río de Dios vivirá. Toda alma viviente que entrare a este río, que nadare por este río, vivirá. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Bien. El profeta Ezequiel, amados hermanos, que fue un sacerdote cautivo, ¿verdad?, llevado por el pueblo en cautiverio, ¿verdad?,
Bendito sea Dios. Estaban sufriendo, este varón recibe una visión majestuosa de la gloria de Dios. Pero además es cuando Dios también los llama como profeta para profetizarle a una nación dura de cerviz, contumaz y rebelde, con una tendencia a la idolatría, más que amar y servir al Dios omnipotente. Los mensajes proféticos de Ezequiel se enfocaban en hablar a Israel de restauración, renovación, esperanza. Gloria a Dios. Que es, en términos generales, la función del profeta en aquellos tiempos, cuando el Señor hablaba a su pueblo a través del siervo. Bendito sea Dios, a través de Jeremías, a través de Isaías, a través de Daniel. Gloria a Dios para siempre entre los profetas mayores, ¿verdad? Pero también habló con profetas menores. Gloria a Dios para siempre. Usó y levantó también a libertadores, reyes, escribas, así como Nehemías, hombre valiente, como Esdras. Bendito sea Dios. Abdías, Malaquías, Miqueas, profetas menores. En esta ocasión usa a Ezequiel para hablar de restauración, renovación y esperanza. El pueblo de Israel, amados hermanos, estaba viviendo una gran sequía espiritual, donde necesitaban con urgencia revivir su esperanza. Era necesario un cambio en la vida de esta nación que sufría del cautiverio a causa de su pecado. Y recordemos, bendito sea Dios para siempre, el capítulo 37, 10 capítulos antes, cuando el Señor ya llevó a Ezequiel, movido al Espíritu Santo, recibe una visión, ¿verdad? Cuando dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Gloria a Dios. Huesos que estaban secos en gran manera. Entonces nos da una señal de que el pueblo de Israel estaba en una gran sequía espiritual. Y basándonos en estas dos visiones, podemos deducir que el pueblo de Israel necesitaba a Dios con tal urgencia, de tal manera que necesitaban prontamente volver al Dios Todopoderoso. En aquella visión fue llevado al desierto y a un valle de huesos secos. Pero en este capítulo 47 ocurre algo distinto, porque la primera visión era un desierto seco en grande manera, huesos secos, un lugar inhóspito, pero ahora lo hace con una visión donde existe algo muy importante a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, que es el agua, el río de Dios. Una visión distinta de la primera. Pero el Señor quería enseñar algo. El Señor quería enseñar algo. Bendito sea Dios. El mismo Dios está profetizando de una restauración, de un derramamiento del Espíritu Santo, espíritu de vida para aquellos que necesitan de saciar su sed.
la primera visión el Señor le pregunta: ¿vivirán estos huesos secos? Le hace esa pregunta el ángel del Señor a Ezequiel, al hijo del hombre, como lo llama. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No lo sé, tú lo sabes, mi Señor. Y ahora, a través de esta nueva visión, le está dando la respuesta. Le está diciendo que aquellos que nadaren, aquellos que entraren a este río de Dios, vivirán. Bendito sea Dios. En esta visión de Ezequiel, en el capítulo 47, habla de agua limpia, viva, transformadora. La vida espiritual es como un río que nace en Dios. Se origina en Dios y se reparte a través del Espíritu Santo. Nace en Dios y fluye de tal manera, con tal fuerza hacia nosotros, en nuestro interior. Este río cuyas aguas proceden del trono de Dios son limpias, cristalinas, refrescantes, sanadoras. Hay virtud, hay poder en este río de Dios. No son cualquier aguas. Es un agua donde usted se sumerge, nada, se mete, entra. Y el Señor, a través de su palabra, le promete sanidad, le promete que usted vivirá. Aquellos que estaban con los huesos secos, en grande manera, en la visión del capítulo 37, para que pudieran vivir, necesitaban esos huesos secos ingresar al río de Dios. El santuario de Dios es el lugar donde comienza este raudal de agua viva. Su nacimiento está en las moradas de Dios. El pasaje citado del profeta Ezequiel nos enseña de la fuerza, la profundidad, así como el del gran caudal que puede alcanzar el río de Dios en nuestro ser, no habiendo límites. También nos plantea un reto a saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar, poniendo nuestra confianza totalmente en Dios. En esta oportunidad Dios le da al profeta Ezequiel una visión del río que fluye del trono de Dios. Este río simboliza la vida que proviene de Dios y las bendiciones que fluyen de su trono. El profeta poco a poco se fue metiendo en este río de vida según la descripción que Dios le da a Ezequiel a través de esta visión, por la cual identificaremos que la vida cristiana la podemos vivir de 5 formas distintas. Gloria a Dios. 5 formas distintas. Bendito sea Dios para siempre. Están los primeros, los que observan el río desde afuera. Este es el tipo de persona que le da miedo dar el paso, dar ese importante paso en su vida y acercarse a Dios. Aquí nace el temor del que dirán, la crítica, a dejar ciertas cosas perjudiciales para su vida. Piensa en cómo voy a abandonar mi actual religión. Y se pierden el privilegio, tremendo privilegio, de refrescar su alma y su vida con la presencia de Dios. Estos son los que observan el río desde afuera. Bendito sea Dios. Ven ese río, ese caudal, el río de Dios, aguas salutíferas, aguas de sanidad, aguas de vida. La ven, la están mirando, la están observando, la están contemplando. Pero no son capaces de entrar al agua. Están cómodos de esa manera, viviendo en un conformismo, solamente caminando por alrededor del agua, del río,
viviendo tranquilos esa vida, no quieren compromisos. Son los que observan el río desde afuera. Pero, según Ezequiel, en esta visión, las aguas le llegaban hasta los tobillos en primera instancia. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Es decir, en la orilla, un poquito más adentro de los que observan de afuera. Porque los que observan de afuera no hay contacto con el agua, más los que están hasta los tobillos ya entraron al agua, están en la orilla. Estos son los que reciben al Jesús como Señor y Salvador. Cuando llegamos a los pies de Jesús, nuestro espíritu recobra la vida que había perdido al estar separado de Él. El puente de separación entre Dios y nosotros se restablece y comenzamos a cambiar. Recibimos sanidad en nuestro espíritu, estamos viviendo ese maravilloso primer amor que tiene todo aquel que experimenta este nuevo nacimiento. Esta etapa es el principio de un acercamiento a Dios. Aquí sentimos la frescura que proporciona el Espíritu de Dios. Podemos experimentar la limpieza de nuestros pecados, el refrigerio que proporciona el posar nuestros pies en la obra de Dios y el abandono de nuestros pecados. Cuando pisamos sobre el río nos encontramos posicionándonos en la voluntad de Dios y dispuestos a continuar en sus caminos. Hemos dado inicio a la vida de fe en el Espíritu. Habiendo sido ajenos durante mucho tiempo a la obra de Dios, ahora somos alcanzados por ella. Este es el tipo de persona que solo quiere vivir una vida cristiana superficial, muy por encima, no le gustan los compromisos, le gusta disfrutar de la presencia de Dios, pero no quiere adentrarse más. Le cuesta ser radical, le encanta tener control de su vida, no permitiendo que Dios lo guíe. Estos aquellos cuando están con el agua hasta los tobillos. Reconocieron al Señor como Salvador, pero no están dispuestos a que el Señor domine su vida completamente. Bendito sea Dios. Usted puede revisar alguna cita bíblica. Segunda de Crónicas 5:17, Juan 3:3, Isaías 44:22, Isaías 1:18, Hechos 16:30 al 31. Versículo 4, me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Gloria a Dios. El cristiano aceptó a Cristo en la primera etapa, pero en esta segunda etapa el cristiano necesita restaurar otras áreas. Necesita un cambio más profundo, un mayor compromiso y búsqueda de Dios. Esta cercanía con el Señor muchas veces se ve impedida por los problemas, el conformismo, la falta de compromiso, de temor reverente, la falta de dependencia del Señor. El cristiano se mueve como tal, pero le cuesta despojarse de ciertas cosas y no permite que la comunión con Dios permanezca en el tiempo. El nivel del agua continúa subiendo, ahora llega hasta la cintura. Este nivel representa el esfuerzo por resistir y tener el control, pero la corriente lo trata de llevar. Casi el 80% de su cuerpo está dentro del agua. Quiere, pero no por saber nadar, le da miedo, pero por no sentir la seguridad de tocar el piso. Este es el tipo de persona que se esfuerza, quiere comprometerse, pero hay cosas que le da miedo. Le cuesta accionar su fe porque al no tocar suelo firme, siente que algo puede fallar y ahogarse. Teme que el Espíritu Santo lo lleve a lugares donde ya no sienta el fondo y no tenga de dónde agarrarse. Muchas personas se encuentran en este nivel. Este es el tipo de persona que se conforma con asistir regularmente a la iglesia. No tiene una vida cristiana profunda, no tiene raíces, está dentro del agua, se refresca, pero quiere mantener el control, no está dispuesto a ir más adentro. Es decir, el único compromiso que quiere asumir es congregarse.
No pasa más de eso. Citas relacionadas: Colosenses 2:14, Apocalipsis 3, versículo 15 al 16, Santiago 1, 22, 23. Versículo 5: me dio otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En esta tercera etapa el cristiano se deleita en su Dios, en obedecer a su palabra y vivir una vida grata y agradable delante del Señor. Es un cristiano que se ha despojado de sí mismo, aprendió a rendirse al Señor y a conducirse como un verdadero hijo y siervo de Dios. Aquí el cristiano se sumerge en el río de Dios. Ya no eres tú, ya no soy yo, sino que vivimos para su gloria y su honra, porque es necesario que menguemos para que Él crezca en nosotros, como lo dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 30. Ahora te dejas llevar por el Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiera hacer. En ese instante usted y yo nos entregamos totalmente a Él, y es cuando comenzamos, aleluya, a manifestarse un desarrollo en nosotros, los dones, los talentos espirituales, como también los ministeriales. Como lo dijere en el libro de Jeremías 18:4, cuando nos habla del alfarero, y para nosotros el Dios omnipotente es el alfarero que nos moldea a su manera, y es cuando comienza el Señor a hacer un trabajo en nuestras vidas, y empieza entonces usted y yo a dar fruto, de acuerdo a nuestra obediencia al Señor. Las aguas crecieron de tal manera que solo se podía nadar. En este nivel perdemos todo el control y somos arrastrados por el agua. Este nivel es el tipo de persona que aprende a vivir por fe, dependiendo todos los días del Señor. Es cuando usted y yo sentimos que las circunstancias se nos salen de las manos, siente que nos puedes tocar suelo firme, no hay nada que te dé seguridad. Ahora todo es cuestión de fe, confianza y dependencia de Dios. Ya no tengo seguridad en mí, sino que esa seguridad la tengo en el Señor. Por eso la palabra nos enseña y nos dice que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esa persona es la que cruza este río a nado. Ya no podía pasar a este río sino a nado, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado, amados hermanos. El agua ya no estaba hasta las rodillas, ya no estaba hasta los lomos, mucho menos ya no estaba en los tobillos, sino que ahora el agua tenía que cruzar a nado. Gloria a Dios. Pregunto, ¿qué clase de vida tenemos? Nos encontramos fuera del río, estamos en el agua y nos llega hasta los tobillos, o hasta las rodillas, o hasta los lomos, o estamos nadando. Los beneficios del Señor los alcanzamos en esta última etapa, cuando las personas nos encontramos nadando y nos dejamos llevar por este río. Este río de vida viene de la presencia misma de Dios. Pero la pregunta que nos surge, ¿dónde podríamos encontrar este río para encontrar la vida y la sanidad que necesitamos? Jesús se refirió a este río no como algo, sino que habló de una persona, del Espíritu Santo. Cuando nos habla en el capítulo 7 de Juan, versículo 37 al 39, gloria a Dios para siempre. Revisemos lo que nos dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Bendito es el Cristo de la gloria. Cuando estamos
en el Señor cuando el agua ya creció y tenemos que cruzarla a nado, ya no tocamos fondo, nos dejamos llevar por las corriente que la dirige el Señor, corriente que nos lleva hacia el Dios. Dejamos de creer en nosotros, dejamos de confiar en nosotros para empezar a confiar en el Señor. Empezamos a menguar nosotros para que crezca el Señor. Perdemos el control de nuestras vidas para que la controle el Señor. Como dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea Cristo. Entonces nos está hablando del Espíritu Santo, que el que creyera, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Porque la promesa del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo. Que de ahí emana este raudal, de ahí emana este río caudaloso, de ahí emana estas aguas salutíferas, de ahí emana estas aguas sanadoras. Gloria a Dios para siempre. Recordemos el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea Dios para siempre. Las personas que están en esta última etapa, los que cruzan a nado el río, los que han dejado el timón y el control al Señor, completamente al Señor, son los que buscan las cosas de arriba, los que tienen su mirada puesta arriba, porque saben que aunque no estén tocando fondo, el Señor les ha de guardar, el Señor les ha de cuidar. Saben que si cerraran sus ojos y se dejaran llevar por esas corrientes caudalosas de este río, llegarán a un buen puerto, llegarán a un buen lugar, porque el Señor está con ellos. No se preocupan de los demás, porque como dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todas estas cosas os serán añadidas. La persona que está en esta etapa, que cruza a nado el río, confía de tal manera en el Señor que le entrega una vida completa a Dios para vivir bajo ese señorío. Muchas veces decimos que es el Señor, que Dios, que Cristo es el Señor de nuestra vida, pero no le entregamos nuestras áreas al Señor para que Él las dirija, para que Él las guíe, para que Él controle nuestra vida, nuestro ser completamente. Bendito sea Dios. Son aquellos que confían en el Señor a ojos cerrados, los que viven por fe. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, mi roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos capítulo 18, versículos 1 y 2. ¿En qué nivel está usted en esta noche? ¿Aún está en la orilla, en lo simple? ¿O está aún peor, quizás solamente de observador, solamente mirando, observando el río? Pues ya hay momento que dé un paso
que inicie recibiendo al Señor para que esté en los tobillos. Después esta agua el Señor va a empezar a hacer una obra en su vida. Esta agua, este nivel del agua, que es el Espíritu Santo, empezará a crear una vida nueva en usted, y entonces usted ya estará con su mitad del cuerpo en el agua. El agua llegará hasta su cintura, hasta los lomos, hasta la rodilla. Bendito sea Dios para siempre. Se habrá estancado, se habrá quedado solamente los tobillos, se habrá quedado solamente los lomos. Se habrá acomodado, se habrá conformado. Siente esa necesidad de crecer espiritualmente. Siente esa necesidad, esa real necesidad de poder recibir más de Dios, de poder crecer en el Señor. Siente ese llamado del Señor para meterse en aguas más profundas. ¿Se metería usted en aguas profundas sin saber nadar? ¿Confía realmente en Dios? Estamos hablando de lo espiritual. Evidentemente una persona que no sabe nadar y se mete a una piscina, a un río, se va a ahogar y se va a morir. Pero hablemos de lo espiritual. ¿Está dispuesto usted a dejar al Señor que haga una vida nueva en usted? Los que están en esta última etapa, amados hermanos, han entendido perfectamente lo que nos dice Marcos 12, 29 y 30 y Mateo 22, 37, cuando el Señor nos habla del mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando usted y yo decimos que amamos a Dios, ese amor va a generar obras, y esta obra va a generar que haya una fe genuina en el Señor. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sin obra es muerta. Cuando usted tiene una fe genuina en el Señor, usted empezará a hacer obras. El que está mirando solamente este río no disfruta los beneficios de Dios. Tiene que dar ese paso urgente. El agua le llegará hasta los tobillos porque aceptará al Señor, pero se va a quedar con eso. Es necesario que siga avanzando, que se siga adentrando hacia el río, hacia las profundidades, para que esa agua pueda llegar hasta las rodillas. Ahí el Señor empieza a hacer una obra en su vida. Empezamos a darle al Señor el control de nuestras vidas. Luego vamos avanzando, luego vamos creciendo, vamos entendiendo la obra de Dios. Empezamos a confirmar esa relación, esa comunión con el Señor. Necesitamos entonces adentrarnos aún más, y el agua empieza a llegar hasta los lomos, hasta la cintura, amados hermanos. Cada vez nuestro compromiso se va fomentando más en el Señor. Pero llega el momento que ya amamos tanto a Dios, que deseamos tanto a Dios, que dependemos tanto de Dios, que ya vivimos por fe, amados hermanos. Es cuando nos deleitamos en Jehová, cuando nos despreocupamos de cosas que no tienen importancia, porque sabemos que Dios tiene control de aquellas cosas. Amamos a Dios con ese corazón, con esa alma, con esa mente, con esas fuerzas. Bendito sea Dios. Estas etapas de este río, ¿verdad? El tobillo, la rodilla, la cintura, los lomos, o a nado, cuando ya tenemos sumergido todo nuestro cuerpo. Tiene que ver con nuestra intención, nuestro deseo de buscar a Dios. Evidentemente, si una persona no tiene ese deseo de buscar a Dios, se va a quedar en la orilla. Estas etapas van midiendo, gloria a Dios, para siempre nuestro interés, nuestro deleite en el Señor.
Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10 nos dicen: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero el que está a la orilla no quiere mayor compromiso, no le pide al Señor. Si le pide, el Señor le va a dar. Quizás no puede avanzar por los miedos, el que dirán, la crítica, la murmuración. Pues el Señor saca y quita todas esas cosas cuando nosotros le pedimos al Señor, porque el que pide recibe. Bendito sea Dios. ¿En qué etapa se encuentra usted en esta noche? ¿En qué etapa se encuentra usted? ¿Es un observador? El agua le llega hasta los tobillos, le llega hasta la rodilla, le llega hasta los lomos, cubre todo su cuerpo. Es necesario que haga usted y yo en esta noche un compromiso con el Señor. No es solamente recibir a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que dar fruto de santificación. Tenemos que cambiar nuestra vida, cambiar la vida del viejo hombre y tener buenas y nuevas obras, porque la palabra nos dice que de la modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, somos nuevos en el Señor, pero no queremos mayor compromiso, no queremos que Dios tome el control de nuestra vida, y por eso estamos en la orilla. Se da el caso que quizás le hemos entregado solamente algunas áreas al Señor, y entonces estamos con el agua hasta las rodillas, hasta los lomos. Pero cuando usted y yo le entregamos toda una vida completa al servicio de Dios, para que Él la dirija, para que Él la guíe, entonces en este río nos movemos solamente a nado, vivimos por fe, ya no tocamos fondo, dejamos de confiar en nosotros y empezamos a confiar en el Señor. Empezamos a hacer su voluntad, empezamos a obedecer su palabra, empezamos a guardarnos, a consagrarnos para el Señor, empezamos a hacer buenas obras, empezamos, gloria a Dios para siempre, a trabajar y a cuidar nuestra salvación. Empezamos a dar fruto, empezamos a echar raíces, empezamos a vivir rectamente en santidad delante del Señor. Usted en esta hora, si quiere venir a Cristo, si usted es de esas personas que están solamente mirando este río y solamente está de observador, mirando cómo otras personas están disfrutando de este río, de estas aguas de sanidad, personas que están viviendo una vida en abundancia, pues puede venir a Cristo en esta noche, porque el Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La gente que está mirando muchas veces incrédula no cree estas cosas, no cree en el Señor, no cree en lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Cuando un hombre entrega un corazón al Señor, este corazón se restaura, hay un cambio, hay una conversión completa en el hombre. Pero si usted no cree, recordemos la palabra: en el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor, como tal nos dice esta palabra, era un río con agua salutífera, agua de sanidad. Como dice el título, todo el que entrara a este río vivirá, porque a eso vino el Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Venga Cristo en esta noche. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con pecado no podremos avanzar. Cada vez que vamos avanzando de etapa en el río, cada vez que nos vamos interiorizando, vamos adentrándonos más, cada vez que el agua se vuelve más profunda, es que vamos dejando algo de nosotros y le vamos entregando algo más al Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor está llamándole en esta noche. Si usted está a la orilla, si usted quiere entrar, tiene miedo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
está en usted. Usted tiene la decisión en esta noche. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres que estas aguas dan vida y vida eterna, si esta agua que reside en Dios a través del Espíritu Santo, si usted cree que que Jesús es el Señor, creyere que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. Pongámonos a cuenta con el Señor. Ya no es tiempo de estar observando. Ya no es tiempo de estar con el agua hasta los tobillos. Ni siquiera es tiempo de estar con el agua hasta las rodillas ni hasta los lomos, sino que es tiempo de cruzar a nado. Es tiempo de entregarle toda nuestra vida al Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios y bendito Padre eterno, damos gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por esta palabra. Gracias por los hermanos que la han escuchado, los que la escucharán con posterioridad. Gracias por la enseñanza, Dios amado, que nos habla, que nos enseña, que nos comparte en esta noche. Ayúdenos a poder profundizar en sus aguas, aguas de sanidad, aguas de poder, aguas que nos dan vida, vida eterna, vida de salvación, Señor, a través del Espíritu Santo. Ayúdenos a no conformarnos, a no acomodarnos a nuestra vida, Señor. Si hay algo en nosotros que no le hemos entregado, si hay algo que nuestra área, alguna área que no le hemos entregado, Señor, ayúdenos, que podamos dedicar esa área a usted, Señor, para que usted la dirija, para que usted la controle, Señor, porque sabemos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Usted tiene el control de todas las cosas. Usted es el Dios Todopoderoso. Bendiga cada corazón, cada alma en esta noche, Señor. Bendiga su iglesia, bendiga su pueblo. No es tiempo de estar mirando, no es tiempo de estar observando, es tiempo de adentrarse en tus aguas, es tiempo de nadar en tus aguas, de confiar a ciega en el Señor. Porque si, como dice la palabra, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Los que están nadando, Señor, en tus aguas, no tienen cómo tocar piso, no tienen cómo tocar el fondo de este río, pero lo importante es que tú estás con nosotros, tú estás con ellos, tú estás con todo aquel que confía en tu palabra. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. No temeré mal alguno, no te dejaré, no te desampararé. Son tus promesas, Señor, y en esta hora las recordamos, Señor. Que usted nos enseñe a vivir por fe, usted nos enseñe a confiar ciegamente en usted. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Enséñanos a agradarte. Provoca en nosotros ese deseo, ese deleite de buscarle, Señor. Porque su palabra, como decíamos, Señor, nos dice que el que pide recibe y el que busca halla. Crea en mí, Señor, en nosotros un corazón sincero, un corazón que se rinda 100% a su presencia. Gracias, Padre, le damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.